y vamos a ubicarnos en el Salmo 16. Salmo 16. Por favor, continúenme, síganme en la lectura mientras yo leo en voz alta. Dice: Mictán de David, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Un hermoso salmo, de hecho, uno de los salmos preferidos de los apóstoles en sus primeras predicaciones. Lo predicó y lo citó Pedro en su primer sermón, en el capítulo 2 de Hechos, y Pablo también predicando creo, si no me equivoco, a los atenienses, también le citó el Salmo 16. Probablemente en otros sermones, a otras audiencias también lo citaron. Es un poema, Mictán significa poema. Dicen que es un poema de oro porque se escribió en una estera de concreto con letras de oro. Aparentemente así se conservó o se consiguió, y es uno de los salmos, como les dije ahorita, preciosos, un poema lleno de gozo del Señor, cargado de confianza en Él. ¿Cuándo se compuso este salmo? ¿O en qué momento podemos poner el contexto del Salmo 16? Los entendidos creen que David lo compuso en aquella época. Ustedes recordarán, en los primeros 7 años de su reinado, cuando él estuvo reinando solamente sobre Judá. Había recién pasado, no había pasado muchos años de la época de los jueces. Israel era gobernada por jueces, la situación espiritual era decadente. El último versículo de Jueces dice: cada quien hacía lo que bien le parecía. Recordemos que apenas el último juez de Israel, ¿quién fue? Samuel. Comienza entonces como el Señor, a través de su siervo Samuel, en toda esa decadencia espiritual, a tratar de levantar a su pueblo y a renovarle el pacto, y a que ellos vuelvan a tener una fe viva y verdadera. Samuel unge al primer rey, que es Saúl, y ciertamente lo que venía en ascenso con Saúl se estanca. Empieza bien, pero al final de su vida se estanca. Y luego el Señor levanta a David, y con David entonces comienza ese proceso, primero de los últimos años de Saúl persiguiéndolo. Obviamente hay estancamiento nuevamente espiritual, lo que reflejaba el rey era prácticamente como estaba el pueblo, y empieza aún cuando Saúl muere. David no se hace rey de todo Israel, sino que comienza en una primera etapa con Judá, en Hebrón. Entonces dicen que el Salmo 16 fue compuesto básicamente en esta etapa. Junto con el reinado de David es que comienza ese levantamiento de la vida espiritual de Israel, del pueblo de Israel. David, precisamente, lo podemos llamar, si se puede, un gran reformador. Él comienza a restablecer la piedad como rey, por supuesto, y el pueblo también. David fue precisamente el que quiso edificar una casa al Señor,
no había templo para ese momento, David tiene un deseo seguramente puesto por el mismo Señor, un deseo muy noble. Yo vivo en casa y el arca de Dios, donde está enamorada la presencia de Dios en una tienda, no puede ser. Yo le voy a edificar una casa al Señor. Eso lo vemos en 2 Samuel capítulo 7. Pero el Señor le dice que estaba muy bien ese deseo, que le bendeciría ese deseo, pero tú no la vas a construir. La va a construir un hijo tuyo. Sin embargo, hermano, David, a pesar de que el Señor le dice, la idea es perfecta, es buenísima, pero no la vas a llevar a cabo tú, David no se... simplemente vemos aquí el reflejo de un hombre que ama la gloria de Dios más que a la personal. A los egoístas simplemente, no soy yo, bueno, no hay quien que vean cómo lo hacen. Pero David no quería gloria para él, ni esperaba, bueno, es que yo quiero que los anales de Israel dice el hombre que le construyó la casa a Dios. David igualmente, a pesar de que el Señor le dijo, no, tú no la vas a construir, hizo todo lo que tuvo en sus manos para ayudar a la edificación de esa casa, a la casa de su Dios. Fue David precisamente en 2 Samuel 24, en 2 Samuel 6, que trajo el arca de la alianza hacia Jerusalén. David también compró el terreno donde se haría edificar ese templo posteriormente. David también cuidó anticipadamente el culto del nuevo templo, reguló el sacrificio nuevamente con la información de lo que tenía de la Torá, compuso música, y él tenía un talento musical tremendo que de hecho edificó y creó varios instrumentos que se los dio a los levitas para que ellos fueran los que dirigieran la música en el templo. A pesar de que David no iba a ver eso, él se cuidó y preparó de que las cosas fueran bien hechas. Y aparte de eso, David, o a través de David, se compuso la mayoría de los himnos que se cantaban en el templo, que eran la mayoría de los salmos. Así que a través de David nosotros podemos hablar, empezando con Samuel, como comienzos de avivamiento, de reforma para el pueblo de Israel, digamos para la iglesia israelita, si se puede decir así, y que con David continuó. Sin embargo, a pesar de estas verdades que nos enseña la palabra del Señor, hermano, no podemos creer ni pretender que a la muerte de él, la situación en Israel era la ideal. También, como dice un autor, en la vuelta de Dios a su palabra fue bastante deficiente, incluso para un hombre como David. A pesar de todas esas ejemplos e imágenes buenas de bendición que acabamos de citar de David y muchas más, no podemos idealizar que uno, David era el cristiano perfecto y dos, que el pueblo en ese momento también estaba perfectamente bien. Unos puntos para observar de David en su debilidad, del rey David. Por ejemplo, no lo vamos a buscar, pero en 1 Samuel capítulo 19:13 se nos relata, David ya está casado con Mical, la hija de Saúl. Ya Saúl obviamente tenía el recelo contra David de que él sería el sucesor del trono. David estaba casado con su hija, y en capítulo 19 se nos narra un acontecimiento cuando Saúl lo va a buscar a su casa para matarlo allí. Y dice la Biblia que en la casa de David, con su esposa Mical, él se escapa por la ventana y Mical agarra dice el versículo 13 del capítulo 19, una estatua, y la pone en la cama y la cubre. Nosotros podríamos decir, bueno, en una casa de un palacio de la hija del rey, probablemente vivían bien cómodos, probablemente era una escultura decorativa en el palacio. Pero la palabra utilizada allí es serafín, y serafín significa un ídolo. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis 31 para hablar de Raquel, que escondió varios de sus ídolos. Y una vez piensa, en la casa de David había un ídolo. No se puede decir que David lo adoraba, no nos dice la Biblia eso, pero era el jefe de la casa. No sabemos si era Mical el que lo adoraba, pero si fuera así, David lo permitió.
Entonces vemos allí rasgos de que no todo en la vida de David en ese tiempo era perfecto. En tiempos de David, por ejemplo, en su reinado, no fueron limpiados de un solo golpe los tiempos de los apóstatas de los jueces. Recordemos que él está en un tiempo de transición de los jueces a la monarquía. Y en jueces termina diciendo que cada quien hacía lo que le daba la gana. Aún en esa sociedad, y aún inclusive David en su reinado, se vivía, no era la mayoría, no era lo general, pero aún había apostasía. Eso lo vemos por lo que dice el mismo Salmo 16:4, que entre el pueblo donde él se desenvolvía, habían personas adorando a otros dioses. Por ejemplo, David, antes de su coronación, era muy amigo de un príncipe filisteo, de Aquis. David, huyendo de Saúl, se va a Filistea y se hace amigo de algunos de la tierra de Aquis. Es por supuesto que a través de este, indudablemente, también era amigo de otros filisteos importantes. Una cosa que era prohibido por la ley. También vemos que en todo el celo de la restauración que tuvo David del tabernáculo y toda, había también cierta ignorancia de la Torá. Por ejemplo, David tenía el arca por un lado y el tabernáculo por otro. Una cosa que la Torá no enseñaba, debían estar juntos, ambos eran el lugar de la presencia de Dios. David los tenía en ciudades diferentes. No solamente eso, el tabernáculo estaba en Gabaón. Gabaón era una ciudad, vamos a decirle así, medio pagana. Aún vivían cananeos en esta ciudad. Cosa que Dios le había dicho, saquen a todos los cananeos. Israel no lo había hecho. David aún vivía y tenía a la gente, a su gente, el tabernáculo vivía, o estuvo, perdón, en esta ciudad. En 2 Samuel 21:2, hablando de Gabaón, dice que no eran personas de los israelitas, sino que eran de los amorreos. David, cuando trajo a sus padres cerca de él, lo dejó viviendo inclusive en Moab. Y cuando murió David, en Primera de Reyes dice que Israel, todavía el pueblo, sacrificaba en lugares altos. ¿Qué les quiero decir con estos detalles? Ahora resaltando unos aspectos negativos. Que no es correcto, hermanos, idealizar situaciones. Es cierto, con David hubo un avivamiento espiritual y una reforma, hay un periodo de transición, hay un periodo de avivamiento, hay un periodo de transformación. Y en esos periodos de crecimiento espiritual tenemos que reconocer, no siempre todo es perfecto. Es tal cual como cuando uno es alcanzado por el Evangelio a cierta edad y por más sincero que es para seguir al Señor, tú empiezas en tu andar cristiano, comienzas a descubrir la palabra de Dios, lo que dice en cada área, y tú te vas percatando. Oye, pero yo hacía eso y resulta que está mal. Yo hacía esto y está mal también. Tú comienzas a limpiar tu vida, o el Señor comienza a santificar tu vida. Bueno, eso es lo que vemos en este periodo, un periodo de transición, un periodo que sí, buenísimo, pero no era perfecto. No era perfecto. Tengamos cuidado con idealizar situaciones de la iglesia, idealizar situaciones de los hermanos. Concha, estos hermanos, ¿sabes que no aprenden? No, bueno, porque estamos en un proceso de santificación. No todos se la saben, no todos han llegado, bueno, ninguno ha llegado, ninguno de nosotros, todos estamos siendo santificados. Tengamos cuidado a veces pasa con los matrimonios, de idealizar a un esposo, y mi esposo fuera como el rey David. Sí, como cuando vio a Betsabé como así, que tenía un ídolo y no le importaba, o no lo sacó. Si mi esposa fuera como la sabe Abigail o Betsabé, sí. Una mujer que no se imaginaba que se estaba bañando en un lugar que en la terraza la podían ver. No debemos idealizar situaciones, ni a personas, porque ni siquiera
aquellos que contamos como hombres, o que la Biblia nombra como justos, piadosos, santos, no eran perfectos. Era como Abraham. Abraham, cuando se vio comprometido, mintió, hermano. Mintió 2 veces. No aprendió la lección rápido. ¿A quién se parece? A nosotros. Tengamos cuidado entonces de idealizar. Pero es allí, en este periodo de transición, de sí, acercamiento a Dios, acercamiento a la Torá, obediencia, bendición de parte de Dios, que se escribió este salmo. Un comentarista dijo: podemos hacer notar, aplicándolo también a la iglesia, que de estos hechos podemos aprender paciencia. Cuando el Señor nos hace vivir circunstancias eclesiales deficientes, o cuando también nosotros en nuestra propia época debemos constatar que la vuelta a Dios y su palabra es siempre obra de nunca acabar. Es imperfecta, hermano. Entonces de aquí, de llenarnos de paciencia, de amor cristiano, de caridad, a veces con otros que no los vemos tan buenos como quizás yo desde el principio fui obediente. A veces debemos tener cuidado de esas comparaciones. Veamos entonces, por eso en el versículo 4 dice que había personas que servían a otros dioses en Israel. Pero vamos a ver en ese proceso de mezcla, en ese proceso de imperfección, cómo es que David hace una confesión firme y resuelta. Versículos 1 y 2 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. David en estos versículos hace una confesión resuelta que en algún momento de su vida la toma para él y para su propia casa. Una confesión atrevida. Vemos que había mezcla de paganismo, aún de apostasía en Israel. Y hay un momento en su vida donde David dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, y mi alma ha dicho: solo tú, Señor, vas a ser mi Dios. De aquí en adelante acabo con todos los rivales del Señor, con todo lo que se parezca a idolatría. El Señor es mi único Dios y mi dicha suprema. Hay una confesión de lealtad única en David. Bueno, sí, he fallado. Sí, me estoy dando cuenta que las cosas en mi vida no están muy bien y había estado violando la ley de Dios. Eso tuvo que haberse dado cuenta David. Pero en este momento de su vida, él entonces está expresando una resolución. Ya se acabó. De ahora en adelante, Él es el único Señor de mi vida. Ya mi corazón no tendrá lealtades divididas. Solo Él. Solo Jehová. Por eso dice: oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. Uno dice, alguien puede decir: pero eso era natural en todos los israelitas, ellos decían eso. Sin embargo, por lo que acabo de explicar en la introducción, no era una resolución superflua, porque no todos los israelitas, hermanos, vivían así. Acabamos de hablar que había un tiempo de apostasía, que había idolatría precedente, había precedentes de idolatría y de mezcla todavía. Habían cananeos viviendo en la ciudad de Israel, en el pueblo de Israel. Había idolatría, había adoración a otros dioses en Israel, que no solamente era Jehová el único Dios. Por eso David dice en versículo 1: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Aunque alguna persona puede decir, le está pidiendo protección de su vida porque siempre estuvo en peligro siendo perseguido por Saúl, estuvo en peligro cuando estuvo con los filisteos, estuvo en peligro siendo rey, porque también sabemos, la Biblia nos narra de reyes que eran asesinados por sus seguidores. La oración de David en este momento, donde hace una resolución por mantenerse firme al único Dios, parece ser también una petición de decir, como si David dijera: guárdame, oh Dios, del espíritu de la época.
en ti me escondo. Guárdame, Señor, de seguir cayendo en esta doble vida, en esta dualidad de adoración, porque había gente que no precisamente seguía a Dios. En Israel aún se adoraba, se esperaba por Baal, por las lluvias y por la abundancia que daban las cosechas que se le pedían a Astartés, dios de los cananeos. En este tipo de festividades se practicaban fiestas populares con prostitución religiosa, comunión sexual entre varios, y seguramente ese tipo de escena ejercía una poderosa fascinación sobre aquellos israelitas que querían seguir siendo puros. Por ejemplo, un David que se está acercando cada vez más a Dios y está entendiendo que no puede seguir su vida así, y le dice: Señor, guárdame, porque solamente en ti, a ti solamente te voy a adorar, a ti solamente te voy a adorar. El versículo 3 dice: para los santos que están en la tierra, para los íntegros, es toda mi complacencia. No sé si a usted le pasaba como a muchos que leen ese versículo y creen que es Dios el que está hablando aquí. Dios dice que Él se complace en los íntegros. Sí, la Biblia dice eso, pero Dios lo dice, pero en otras partes. En este versículo sigue hablando David. ¿Qué está diciéndonos David? Que precisamente en ese mezcla de paganos, donde vivía paganos e israelitas, santos y profanos. No solamente la distinción entre israelitas, porque según Éxodo y según el pacto de Bet, todos los israelitas eran santos, porque Dios nos había traído para sí. Pero hemos aprendido también por los salmos que los santos eran los israelitas que mantenían su lealtad al pacto, es decir, los impuros, los impíos, los impuros, que fueran israelitas también se les llamaba no santos. Pero en esa mezcla entre paganos y santos verdaderos, David, después de haber hecho una resolución de adorar al único Dios, entonces él ama a Dios y en consecuencia también ama al pueblo de Dios. Mi complacencia, mi satisfacción es solo con los santos de Dios, para los íntegros. ¿Quiénes son los íntegros que hemos estado hablando? Los íntegros y los santos que están en la tierra, aquellos que como yo, dice David, han resuelto serte leal solo a ti. Son aquellos que caminaban, como dice 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Son aquellos que, como Mateo en la bienaventuranza dice, son los pobres en espíritu, son los que lloran por sus pecados, son los mansos de la tierra, son los que el mismo Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 2 los llamó mis hermanos. David dice que él amó a Dios y en consecuencia amó a ese pueblo de Dios y que todas sus satisfacciones estaban con ese pueblo y no con otros. Hermanos, en la palabra del Señor se nos enseña muchísimo sobre esas lealtades en el corazón. Aparte de que al único Dios, en concreto, eso se ve con una complacencia especial con el pueblo de Dios. Cuando yo hablo del pueblo de Dios, hablo como lo dice la Biblia, no aquellos que se llamen cristianos, sino aquellos que se comporten como cristianos. Lo hemos aclarado una y otra vez. No estamos invitando a odiar a las personas, a nuestros vecinos, ni a nuestros familiares no cristianos. Siempre debemos tener un contacto, por supuesto, como le predicaremos el Evangelio, si hasta le dejamos de hablar. De eso no es lo que dice la palabra del Señor. Pero dice, como le dijo él a Jeremías,
Conviértanse ellos a ti, pero no tú a ellos. No seas como ellos. Cuidado de hacer ciertas alianzas que terminen perturbando o estorbando el crecimiento de la santidad que el Señor está desarrollando en su pueblo. Los afectos de los cristianos deben ser especialmente para su pueblo, para el pueblo de Dios, siguiendo el ejemplo de Dios. ¿Dios ama a todo el mundo o ama solo a su pueblo? Las dos cosas, hermano. Las dos cosas. Como dice un autor, Él amó a todo el mundo en algunas maneras, pero amó a su pueblo en todas las maneras. La providencia, la gracia, la misericordia, la benevolencia de Dios cae sobre justos e injustos. El sol sale, Él sigue manteniéndolo, Él sigue dándole de su bondad y de su misericordia, pero su gracia especial, el perdón de los pecados, la entrega de su Hijo para morir por un pueblo, eso fue por su pueblo. Nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Dios. Sí, hay un amor general por todo el mundo que nosotros también debemos manifestar. Debemos dolernos por aquellos impíos y las consecuencias que les vienen por su pecado. O como dicen Tesalonicenses, como dijo alguien también una vez, discúlpenme que no lo digo llorando, no es de todos la fe. Debemos tener misericordia, compasión, y eso nos debe impulsar a tener ese contacto, por lo menos para presentarles el Evangelio, por lo menos, o para darles ejemplo con nuestra vida del Evangelio. Sin embargo, los afectos más profundos y nuestras alianzas del corazón deben estar dirigidas, como dice el Salmo 16:3, a los santos que están en la tierra, a los íntegros es toda mi complacencia. Creo que lo dije la otra vez y obviamente no puedo cansarme de repetirlo, la palabra del Señor lo repite. Hermanos, esas personas que dicen, me gusta estar más con mundanos que con cristianos, cuidado, hay algo raro ahí. Ese no es el lenguaje del Señor, ese no es el lenguaje de la Biblia, ni lo que espera la Biblia. Hay algo errado en nuestro corazón. ¿A dónde están inclinados nuestros afectos? En el versículo 4 hay una confesión de una realidad que vio David. Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. David, precisamente viviendo mezclado entre este pueblo, entre santos y paganos, también conocía de primera mano, y obviamente seguramente también se conversaba sobre algunas prácticas idolátricas de los dioses cananeos que eran los que vivían con ellos, como los Baales, Astarte, inclusive Quemos, el dios de Moab. Es más, voy a saberlo porque ¿quién era el bisabuelo de David? Boaz y Ruth. Y ella era moabita. También cuando David estaba huyendo, que hizo acercar a sus padres, los dejó viviendo en Moab. Obviamente ellos sabían cómo eran las prácticas de estos dioses, de la idolatría de estos pueblos. A Quemos, por ejemplo, se les sacrificaban los niños. Ahora, como dice alguien, no debemos creer que estos padres sacrificaban a sus hijos alegremente. Pudiera que hubiese algún enfermo que hiciera eso, pero era más bien, imagínate un padre o una madre que obviamente atemorizada por esa deidad que le iba a castigar, que los iba a matar a todos, que no les daría cosecha. Entonces se les decía, hay que sacrificar a tu niño para estar contentos con el Dios. Entonces, como idólatras paganos,
lo sacrificaban. Imagínate el desgarramiento interno de esa persona. Por eso David dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. O probablemente sabían de alguien que una mujer totalmente o un hombre totalmente destruido en su alma, porque hace unos años ya habían matado a su hijo, ofreciéndolo a ese Dios, a Quemos. Por ejemplo, la adoración a Baal o a Sartés incluía la bestialidad. Imagínense todo tipo de enfermedades que surgían después de ese tipo de relación. Y el pueblo de Israel veía eso, por eso de primera mano. David lo vio. Y dice, cosas todas prohibidas en la ley de Dios, por supuesto, para separarlos de ellos. Pero David vio cómo estas divinidades mantenían azotados a su pueblo, y David entonces puede confesar los dolores de quienes sirven a otro Dios, la irracionalidad en la que llegan, se van a multiplicar. Qué feo, decía David, qué feo. Sin embargo, a partir del versículo 11 comienza David a expresar también por qué Dios es su alegría, cuál es la bendición que él tiene. Versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Este vocabulario o esta frase, la porción de mi herencia, es muy interesante porque recuérdense que al pueblo de Israel por las tribus se le distribuyó una porción de tierra, su heredad se le llamaba. Una heredad dada que se dividieron por familias, y eso era la bendición de Dios para ti. Esa porción de tierra era inalienable, nunca se podía vender, ni siquiera el rey que quisiera la heredad no se la podían traspasar. Esa heredad era, por ejemplo, mía, yo estaba seguro que por derecho divino le iba a corresponder a mis hijos se le iban a dar a sus nietos, y en algún momento, como la ley de Dios estipulaba, si alguna de la familia caía en bancarrota y la vendían, venía el año del jubileo, 50 años después, y se la tenían que regresar. O sea que para un judío hablar de su heredad era la bendición de Dios tangible que nunca iba a perder. Así fuera por un momentico, como le acabo de decir, que eso pasaba así, pero eso viene a nosotros. Dios nos la dio y eso nunca nos lo quitará. Por una herencia, tú no la compras, no la alquilas, no, simplemente es tuya, te la dan, no te la ganaste, simplemente por derecho hereditario es tuya. Eso es lo que está diciendo, esa es la referencia que hace David aquí. También recuerden que a la tribu de Leví el Señor no le dio ninguna tierra, sino que le dijo, ustedes no van a tener tierra, yo mismo seré su heredad. Entonces David agarra esta imagen de ese derecho divino, de esa garantía divina, y lo contrapone con los paganos tratando de aplacar a sus dioses para obtener su favor. Y David dice, sin embargo, Dios es mi heredad y nadie me la va a quitar. Dios es mi copa, es mi bendición. Tú sustentas mi suerte. Yo no tengo que matar a mi hijo para que Dios me bendiga. No, ya yo tengo la bendición de Dios. Fundamentado en la alianza, en el pacto que había, David podía hablar de Jehová como el Dios del pacto y su seguridad y su garantía. Es por eso que para David, en contraste a estar ganándose el favor de los dioses, haciendo cuanta bestialidad y cuanta cosa horrible estas divinidades y estos pueblos paganos hacían, David dice, Dios mío, tú me has bendecido tanto, porque yo no tengo una bendición, podríamos decir que tiene una bendición tangible, pero en realidad mi bendición eres tú.
tú te has dado completamente a mí. Hermanos, el Señor se dio completamente en Jesucristo, porque en Él habita la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Esa es la herencia del pueblo de Dios. Por eso David sustenta su suerte, tú sustentas mis caminos, mi vida. Por donde yo pase, tú eres mi bendición. Y eso es inalterable. Inalterable. En el versículo 6 hace una referencia hermosa también. Habla de una manera poética de esas obligaciones que él tenía. Versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Al principio le dije que esa heredad era la bendición, la porción que Dios les daba. En David primero hace referencia, estoy contento, yo estoy pleno y dichoso porque eres tú mi Dios. Pero a David también le correspondió una heredad física, una tierra, un pedazo de tierra. No solamente eso, sino que a David se le dio el privilegio de ser el rey de Israel. Ahora, yo le dije que probablemente fue escrito en esa transición, cuando él estaba gobernando solo sobre Hebrón. Sobre el resto de Israel gobernaba Isboset, el hijo que le continuaba a Saúl, porque Jonatán había muerto en la batalla. Y del otro lado estaban los filisteos, que seguían siendo una potencia poderosa. Ellos se debilitaron después que David es rey y comienza a avanzar. Pero David tiene un pedazo de reinado pequeño en comparación con dos reinados que seguramente van a querer atacar a este pequeño reinado. David no está preocupado por las circunstancias. Y le dice, las cuerdas me cayeron, este compromiso que me has atado a mí, esta alianza, es deleitoso, Señor. Gracias. Como lo dijo en otro momento, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas mirado así, Señor? Me has bendecido. Es hermosa la heredad que me tocó. Gracias, Señor. Gracias por el lugar que me has dado. Gracias por los privilegios que tengo. Y no eran tantos, aunque su privilegio es su comunión con Dios, cosa que goza todo creyente. De esta misma manera puede hablar, hermanos, un miembro de la iglesia, de su iglesia. Señor, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Así puede hablar un pastor de la iglesia en el cual fue atado por el Señor. Gracias, Señor, es hermosa la heredad que me diste. Así puede hablar un padre de familia, de su familia. Señor, mi familia que me has dado, a la que me ataste, a la que estoy obligado. Gracias, Señor. Es un privilegio para mí tenerlos, mis hijos, mi esposa, mis hijas, mis padres. Lo que me corresponde vivir es hermoso. Gracias, Señor. Así puede hablar un esposo de su esposa. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, Señor. Y una esposa puede hablar de su esposo así. Gracias, Señor. Me has bendecido. Estoy satisfecho. Estoy pleno. Te lo agradezco. En el versículo 7 continúa y dice: bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. David era un hombre justo, como dice el Salmo 1, que meditaba en la palabra de Dios de día y de noche. De día la aprendía y en la noche, mientras dormitaba, David está confesando: Señor, allí tú me instruyes. Ahora no crea que era que Dios le daba una voz audible y le empezaba a hablar. Definitivamente era lo que él aprendía en la Torá, o lo que le enseñaba el sacerdote en aquel momento. David estuvo instruido por Samuel, por Gad, por Natán, por muchos buenos profetas, que seguramente, acuérdense que una de las obligaciones del rey era copiar un libro de esta ley y aprender en él. David está meditando entonces, seguramente cuando dormitaba, meditaba en lo que había aprendido en el día, y entendía ahí
llegaban esas dulces conclusiones en el Señor. Señor, mi conciencia aprende. ¿Cómo aprendía la conciencia de David? ¿O cómo aprendió, por ejemplo? ¿O cómo podía aprender David cuando de repente, perseguido por Saúl, habiéndose sido ungido por Samuel en otro tiempo, diciendo, el que tiene el derecho de reinado soy yo, me estoy escondiendo, y encuentra en la cueva dormido a Saúl ahí de fácil? Tomo la conciencia, le acepto el golpe de una vez, agarro el reinado. Pero probablemente David leía la Torá cuando Abraham pudiera haber reclamado la promesa de Dios. Dios, tú me dices una promesa, me dices una esposa estéril, no me voy a casar con Agar, mi sierva. Y sabemos lo que pasó. Y de repente David, no, así no era. A pesar de que era una bendición de Dios, no había por qué apresurarla. No había por qué, había que dejar. Y probablemente David en este momento, no le voy a aceptar el golpe. O vio a Caleb y Josué, que por culpa del pecado del pueblo, les tocó esperar 40 años más por la tierra. Caleb dice, dame este monte, porque tantas fuerzas eran en aquel momento, todavía son ahorita. Jehová me la dio y ha esperado 40 años más. ¿Será que David meditará en eso, hermano? Estando ahí en Hebrón, y las cosas como se están dando, ¿no? David a lo mejor meditaba cuál era su actitud en frente a la enemistad y los soberbios que habían en el pueblo, digamos, de la iglesia. David seguramente aprendía en ese momento cuál debía ser su actitud mientras el cumplimiento de las promesas de Dios se hacían esperar. David también estaba aprendiendo seguramente cómo debía ser su actitud ante Saúl y sus descendientes. Murió Saúl, ¿qué hago con los hijos? Y usted sabe después cómo él fue con otros. Mefibosé, por ejemplo, tuvo misericordia de la casa de Saúl. David aprendió a sufrir, a esperar, a no degollar, a no pagar mal por mal, a dar lugar a la ira de Dios, a no avergonzarse de los justos pobres. David aprendió seguramente en la Torá cuando meditaba sobre todas esas cosas. Y él bendice y ama a Jehová, que aún en las noches le aconsejaba en su conciencia. Por eso David puede decir de todo corazón, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Versículo 8, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Cuando dice está delante de mí Jehová, es porque obviamente tiene su ley siempre presente. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Hermanos, ven, no solamente hay una expresión de plenitud y gozo espiritual interno, su alma, su corazón, su mente. Él dice, aún mi cuerpo va a reposar confiadamente. Está haciendo referencia a la muerte. Versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es uno de los ejemplos, uno de los tantos que se nos para corregir un error que se lee o se dice mucho. Bueno, en el antiguo pacto las promesas de Dios estaban circunscritas a la vida terrenal. Los israelitas solamente esperaban la bendición terrenal, una buena cosecha, prosperidad, familia numerosa y esas cosas terrenales. Sí, esas cosas se las había prometido en el pacto, pero hermanos, eso es mentira. Los santos del Antiguo Testamento también esperaban la resurrección. Y este versículo es un ejemplo de eso. Es una confesión de David de que él sería resucitado. Moisés escribió, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Señor Jesús citó esas palabras de Moisés para decir, Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dice la Biblia que en Hebreos 11 que Moisés prefirió los sufrimientos de Cristo antes que los tesoros de los egipcios.
porque tenía puesta la mirada en el galardón, que no era terrestre, hermano, porque ni siquiera la tierra prometida lo dejó entrar el Señor. Él tenía una mirada después. En los libros de los reyes se nos narra, por ejemplo, 3 resurrecciones que hubieron. En Ezequiel se habla de que el pueblo de Dios volvería de la muerte, Ezequiel 37. En Isaías 25:8 dice, destruirá la muerte para siempre, enjugará Dios toda lágrima. En 26:19 dice de Isaías, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Ana, la mamá de Samuel, cantó en 1 Samuel capítulo 2, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Todo, hermanos, citas del Antiguo Testamento. En el libro de Daniel se nos confiesa y también se dice que los muertos volverán a vivir. Y en el Nuevo Testamento, Marta, la hermana de Lázaro, le dice al Señor, ¿qué le dice? Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Una pregunta, ¿ella estaba en el Antiguo Pacto o en el Nuevo Pacto? No puede ser el nuevo, hermano. No, el Señor no había establecido la cena. Ella estaba en el Antiguo Pacto en ese momento. Y ella hace una confesión de fe que ella había sido enseñada. Los muertos resucitarán en el día postrero. La esperanza cristiana. Y David está reposando, está feliz, gozoso en el Señor, porque no sabe qué va a pasar con el reinado, con las características, los enemigos, pero de algo sí está seguro, el Señor le guardaría aún su cuerpo después de la muerte. La esperanza cristiana. Él hace un gozo anticipado de la vida eterna, hermano. Su versículo es como una versión de Romanos 8:38 que dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. David está gozoso porque los lazos entre él y el Señor son indisolubles, que ni siquiera la muerte podrá quebrantar el pacto con Dios. Así de seguro es el pacto, hermanos, con Dios. Por último, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Algunos dicen que el verbo mostrar, que dice me mostrarás, debe ser traducido me harás experimentar. Y cuando se traduce, y cuando dice la senda de la vida, debería completarse la senda de la vida eterna. David está haciendo una confesión de lo que él va a experimentar cuando él lo levante del sepulcro. Me harás experimentar la vida eterna. Y que una vez que me harás experimentar la senda de la vida, es precisamente lo que él dice en la parte B. Estaré en tu presencia. Y en esa presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Una confesión de fe, de seguridad, de que se disfrutaría de Dios siempre. La esperanza cristiana. La esperanza para nosotros que estamos sufriendo probablemente en la situación que estés. La palabra del Señor dice que en Cristo está garantizada nuestra vida y que tenemos plenitud de gozo en la presencia de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a comprender este poema, que se selle en nuestros corazones. Algunos comentaristas dicen para ser orado en la tardecita o en la noche antes de acostarse. Quizás eso pueda ser un buen ejercicio. Antes de acostarse, agarra el Salmo 16 y disfruta de la bendición de estar en la presencia de Dios. Amén. Oh Señor, gracias.
Gracias por tu misericordia y por tu bondad, por ayudarnos a comprender tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque todas estas bendiciones, nuestra heredad, nuestra porción, eres tú, Cristo Jesús, completamente entregado por nosotros y para nosotros. Gracias, Señor, porque esta unión que has hecho y que has sellado con la muerte y resurrección de nuestro Salvador es inquebrantable, Señor. Ni siquiera la muerte nos puede separar. Alabado seas, Padre. Gracias por tu esperanza, por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a poder tener entonces en nuestro corazón esa resolución de David. Guárdame, oh Dios mío, porque en ti he confiado. Alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Dios. Señor, que nuestro corazón, nuestras lealtades no estén divididas. Solo a ti te adoraremos, solo a ti, Señor, serviremos. Y ayúdanos a vivir mientras llevamos en alto, Señor, el orgullo, la bendición de ser contados dentro de tu pueblo, para que te glorifiquemos, para que otros también, al ver el ejemplo de nuestra vida, puedan ser atraídos a ti. Gracias, Señor. Permítenos tener un tiempo de adoración, de oración, Señor, en tu presencia, en el nombre de Cristo. Amén.